El ser humano, como ser sociable por naturaleza, requiere de la comunicación, la cual definimos como el compartir significados mediante el intercambio de información. Este proceso se define por la tecnología, las características de los emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso. En cuanto al alcance del proceso en sí mismo, lo que nos atañe es la comunicación social, en específico la comunicación de masas, que a su vez puede ser interactiva o unidireccional. La comunicación de masas tradicional es unidireccional: libros, periódicos, películas, radio y televisión. Con el Internet, la capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos en tiempo real o en un momento concreto nos trae consigo un nuevo concepto: la autocomunicación de masas, la cual integra, mezcla y recombina en su diversidad el amplio abanico de expresiones culturales producidas por la interacción humana. La dimensión más importante se produce dentro del cerebro de los consumidores individuales mediante su interacción social, trayendo consigo transformaciones decisivas en cada una de las dimensiones del proceso de comunicación que constituyen un sistema, lo que McKinsey o Meisel llamaron revolución de la comunicación. Dichas transformaciones fueron: 1. Tecnológica, específicamente la digitalización de la comunicación. 2. Cambio en la estructura institucional y organizativa de la comunicación, definiendo emisores y receptores en A. Comercialización de los medios. B. Globalización. C. Segmentación, personalización y diversificación de los medios, así como la identificación cultural de la audiencia. D. Formación de grupos empresariales multimedia. E. Mayor convergencia empresarial entre operadores de telecomunicaciones. Número 3. Dimensión cultural del proceso de transformación multinivel de la comunicación. La capacidad para manejar una cultura digital tiende a reproducir y ampliar la estructura de dominación social por clase, etnia, raza, edad y sexo entre países y dentro de cada país. La relación uno a uno que existía entre el medio y su uso está desapareciendo. Hemos pasado de hablar de la difusión y los medios de comunicación a la comunicación en general, retomando el concepto de que la difusión es unidireccional, mientras que la comunicación implica una retroalimentación. Es imposible comparar la televisión con el Internet en términos de una audiencia medible, ya que el Internet se ha vuelto parte de nuestra vida, lo que conlleva un contenido que está autogenerado, su emisión es autodirigida y recepción autoseleccionada por todos aquellos que se comunican. Esto tiene el potencial de hacer posible una diversidad ilimitada y la producción autónoma de la mayoría de los flujos de comunicación que construyen el significado en el imaginario colectivo. Sin embargo, son organizaciones e instituciones influidas en gran medida por las estrategias empresariales de rentabilidad y expansión de mercado las que procesan y moldean, aunque no determinan, la revolución de las tecnologías de la comunicación y las nuevas culturas de comunicación autónoma. Lo que nos lleva a analizar más allá del proceso meramente de comunicación a la tecnología como parte de nuestra identidad cultural. Años después de la revolución tecnológica, de la extensión universal de las tecnologías de la información, de la transformación del mundo en un sistema complejo de interacciones, del acceso inmediato y cotidiano a cualquier hecho lejano en los estrechos intervalos de tiempo que permiten los medios de comunicación, de la duda escéptica sobre los proyectos sociales de liberación que dominaron el siglo, de la emergencia de nuevos imaginarios sociales como los cyborgs y los mundos después del desastre. La tecnología se ha ganado el puesto de problema filosófico de primer orden. La tecnología ha desbancado al mundo físico y al mundo social de su lugar de objetivos privilegiados de reflexión que ocuparon en las edades clásicas de la filosofía y en épocas más recientes. Y se ha alzado ese puesto por la cercanía de los sistemas tecnológicos en todos los aspectos de la vida cotidiana, social e histórica. El horizonte que nos rodea, el paisaje que observamos todos los días e incluso lo que permanece oculto como lo están las ondas electromagnéticas que traen la información a nuestros aparatos,
conforma nuestra nueva naturaleza y el ámbito de nuestras preguntas últimas. Lo que nos es más inmediato no por ello es lo más sencillo y accesible al pensamiento. La cercanía ciega. Es seleccionador que a Marx, el pensador de más larga y aguda vista del siglo XIX, se le escapara precisamente el marco que estaba determinado el siglo siguiente, la nueva importancia del Estado y de la sociedad civil, de modo que el marxismo nunca llegó a tener una teoría de Estado. De modo análogo, la gran filosofía de nuestro siglo, la epistemología y metafísica, ha estado dominada por el fenómeno de la ciencia, por la omnipresencia del lenguaje, de las estructuras representacionales y de los marcos conceptuales, y ha sido incapaz de pensar lo que precisamente estaba transformando la ciencia contemporánea: la creciente dependencia de la tecnología, de las prácticas no lingüísticas, de los procesos de institucionalización y colectivización que son la marca de agua de la tecnología contemporánea. La tecnología significa la irrupción de grandes sistemas en los que están implicados técnicas, conocimientos, instituciones sociales, investigadores e ingenieros y patrones de uso. Es un producto de transformaciones industriales, económicas, políticas y científicas que han situado el desarrollo tecnológico como la fuerza económica más importante, atendiendo a la dimensión de sus consecuencias económicas, sociales, ambientales o científicas. Si bien es cierto, por citar en este último caso de la ciencia, que el desarrollo tecnológico sería imposible sin la ciencia, no es menos cierto que ninguna de las investigaciones científicas avanzadas sería posible sin la tecnología contemporánea. La tecnología ha convertido la ciencia en un sistema masivo de investigación que depende de los analizadores automáticos, de los procesadores de información, de los materiales avanzados, de los grandes sistemas de observación, de las redes informáticas. Esta capacidad de impregnar el conjunto de todas nuestras dimensiones culturales y sociales nos obliga a repensar su naturaleza y a reflexionar sobre la novedad de su creciente dominio. La primera de las cuestiones filosóficas es la racionalidad tecnológica. Daniel Bell, uno de los economistas que estudiaron en los años 60 y 70 las nuevas características de la sociedad nacida de la tecnología, dice en su libro más conocido, El advenimiento de la sociedad postindustrial: la tecnología ha creado una nueva definición de racionalidad, una nueva forma de pensamiento, que pone de relieve las relaciones funcionales y las cuantitativas. Sus criterios de actuación son los de la eficiencia y la optimización, o sea, una utilización de los recursos con el mínimo de costo y el mínimo de esfuerzo. Esta nueva definición de la racionalidad funcional encuentra su transferencia en nuevas formas de educación, en las que las nuevas técnicas cuantitativas de la ingeniería y la economía desbordan a los métodos más viejos de la especulación, la tradición y la razón. La cuestión de la racionalidad de la tecnología no es más que la cuestión de la racionalidad de las opciones tecnológicas sobre las que nos cabe decidir democrática y colectivamente y, como en cualquier decisión individual o colectiva, podemos razonar a favor y en contra de las razones que nos mueven a esta decisión, pero no podemos dejarnos caer en el escepticismo generalizado. El núcleo de la cuestión es cómo pueden ser racionales las decisiones tecnológicas en las que están involucrados muchos y muy heterogéneos actores. La racionalidad es una propiedad que puede predicarse de las decisiones individuales o colectivas, de las decisiones atómicas o de los planes complejos, de las acciones puntuales o de las trayectorias históricas. A medida que vamos ascendiendo en escala de complejidad, ascendemos hasta el nivel hegeliano de la racionalidad en la historia. Así, en una escala grande, hablamos de la racionalidad del desarrollo científico para referirnos a trayectorias largas en la historia de la ciencia en las que están involucrados cambios teóricos profundos. Pero los grandes episodios están compuestos por decisiones rápidas, adoptadas sobre la base de la información relevante en el contexto inmediato. Son decisiones que toman agentes motivados por los más variados intereses, entre los que no siempre destaca la búsqueda de la verdad como el primero en la agenda. El problema de la racionalidad del desarrollo científico se puede reescribir así: ¿cómo estas decisiones de corto alcance pueden componer una trayectoria en la que,
en términos generales, aumente la verdad de nuestro conocimiento y disminuya la falsedad. En el caso de la tecnología, el problema es similar, aunque centrado en la eficiencia, con el añadido de que involucra agentes mucho más heterogéneos, intereses mucho más variados y acciones que no son, o al menos no prioritariamente, epistémicas. Frente a estas nociones, proponemos una noción de racionalidad como capacidad para descubrir y aprovechar las oportunidades, una noción que recoge la contingencia de la circunstancia y la habilidad para aprovecharla, pero también la norma de que la decisión sea la más adecuada posible.